Bien, y ahora vamos a comenzar con un nuevo tema. En pantalla vemos el título, Frequency Adverbs, adverbios de frecuencia. Y vamos a ver un tema adicional que es some y any. Bien, los adverbios de frecuencia es importante que recordemos que un adverbio, solito el adverbio como definición, es aquella palabra que modifica a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o a todo un periodo. Puede indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, entre otros. En este caso, como lo menciona el título, vamos a trabajar con los adverbios de frecuencia. Un ejemplo, I always eat dinner, que quiere decir siempre ceno. En este caso, si le quitamos el adverbio de frecuencia, diría yo como cena o yo ceno. Fíjate cómo el adverbio agrega más información al verbo y la idea de comunicar es más clara. Por otra parte, debemos conocer los adverbios de frecuencia. Estos son always, siempre, usually, generalmente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Aunque tenemos traducciones cuando se mantiene una conversación informal, la frecuencia con la que sucede algo puede ser subjetiva. Para evitar confusiones se puede considerar un porcentaje de frecuencia, asignándole 0% a never y 100% a always, y de esa manera, dependiendo la palabra que escuches, se puede estimar la frecuencia que la persona con la que hablas quiere comunicar. Bien, y ahora vamos a ver algunas preguntas sobre frecuencias. La pregunta con la que alguien quiere saber con qué frecuencia se va a realizar algo es ever, que al español significa alguna vez. Aquí un ejemplo, do you ever have dinner? ¿Alguna vez cenas? Y la respuesta podría ser yes, I always do. Sí, yo siempre ceno. Bien, ahora pasamos a recordar o conocer los sustantivos contables e incontables. Una manera didáctica de entenderlo son aquellas palabras que nos permiten formar o nos permiten la opción de tener plurales. Por ejemplo, la palabra cow está en singular y permite tener el plural, en este caso vacas, cows. Ahora, los sustantivos incontables solo nos van a permitir que sea singular. En este caso, la palabra tráfico no permite el plural, no decimos tráficos, ¿sí? Entonces, precisamente esa va a ser la gran diferencia. Es importante mencionar que la aplicación de singulares y plurales no siempre son equivalentes a la gramática del español. Entonces, para recapitular, contables permite la palabra plural y singular, incontables solo singular. Bien, y ahora pasamos a la palabra uno o una, que puede ser puede ser a o an. Las dos significan uno o una. ¿Cómo vamos a usar una o la otra? Precisamente cuando el sustantivo del que estemos hablando comienza con una vocal, por ejemplo, eagle, que empieza con e, es una vocal, tenemos que usar an eagle. Y si el sustantivo pues empieza con una palabra, o más bien una letra que no es plural, por ejemplo, car, podemos utilizar a car, un auto. Ahora pasamos a las palabras any y some. Some es algunos o algunas, any alguno o alguna. Some básicamente es para plural, any para singular. Ahora pasamos a unas preguntas. Cuando queremos saber si necesitamos algo. Es particular este tipo de pregunta y en este caso tenemos que saber que se va a usar any para sustantivos contables e incontables, indistintamente. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Do we need any vegetables? ¿Necesitamos algunos vegetales? Y la respuesta, si es afirmativa, es yes, we need some. En este caso, se va a utilizar
some, si es positiva. Y si es negativa, any. No, we don't need any vegetables. No, no necesitamos ningunos vegetales. La pregunta principal, do we need any vegetables, va a aplicar ya sea para sustantivos contables e incontables. Es la misma estructura. Do y any son las partes más importantes. Y la respuesta de igual manera, como ya lo mencionábamos. Bien, y ahora vamos a detallar este tema. Tenemos en pantalla frequency adverbs. Primero, en la estructura va el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo más el complemento. Y sometimes, este adverbio de frecuencia tiene su propia estructura. Va sometimes, luego el sujeto, más verbo, más complemento. Vemos aquí un ejemplo. Sometimes, el sujeto I, verbo eat, complemento dinner. Sometimes I eat dinner. Algunas veces como cena o como la cena. Y para hacer preguntas con esta palabra ever, que significa alguna vez, se estructura de la siguiente manera. Do o does. Does, recuerda que es para he, para los sujetos, que es he, she, it, él, ella o eso. Y el do para el resto de las personas. Va el sujeto después, ever, alguna vez, más verbo, más complemento, más signo de interrogación. Y las posibles respuestas solo son sí o no. Y si fuera, puede ser sí, por ejemplo, luego sigue el sujeto, el adverbio de frecuencia, do o does, dependiendo del sujeto que se eligió. Sometimes también tiene su propia estructura. Primero va sometimes, luego el sujeto, luego do o does. La pregunta, aquí un ejemplo, do, tenemos do en este caso porque se seleccionó you como sujeto, ever, luego el verbo have y dinner, complemento más su signo de interrogación. Y la respuesta es yes, I always do. Bien, en este ejemplo hay que poner atención a la respuesta porque bueno, aquí comentábamos que pareciera que aquí tendría que ir un you, ¿no? Porque pues en la pregunta venía un you, pero hay que tomar en cuenta la conversación y la intención de la persona que está preguntando. En este caso, alguien te pregunta a ti directamente, oye, ¿tú alguna vez cenas? ¿Sí? Y la respuesta es sí, yo siempre ceno. Yes, I always do. No puede ser que con la respuesta pues tú regreses la pregunta diciendo yes, you always do, ¿no? Te están preguntando a ti en este caso. Entonces, para seleccionar el verbo, el sujeto, tiene que entrar el contexto, ¿no? Este do está integrando el verbo de la pregunta, en este caso cenar, have dinner. Recuerda que have es la forma más correcta de decir que estás comiendo, ¿no? Comiendo en este caso, bueno, ¿qué? Cena, ¿no? Vamos a variar aquí, puede ser does she ever have dinner? Ahora estamos hablando de alguien más, de ella, ¿no? En una conversación, oye, ¿ella alguna vez cena? Y la respuesta pues tiene que ser con referencia a esta persona, a she, que estamos hablando, a ella. Aunque sea una conversación pues obviamente entre personas que, bueno, más bien la tercera persona que es ella pues no está presente. Entonces tenemos que contestar por ella, por decirlo así. Y es she, yes, ella siempre cena. Yes, she always does, ¿no? En este caso se seleccionó does porque gramaticalmente se utilizó el sujeto she. Pero bueno, se escogió ese sujeto she porque tiene que ver con el contexto. Bien, ahora pasamos también a otra pregunta acerca de la frecuencia que tal vez es un poco más común en español, preguntar precisamente qué tan frecuente, que se ubica aquí, how often, con qué frecuencia, do o does, hay que seleccionarlo dependiendo del sujeto, ¿sí? Luego va el verbo, luego el complemento y el signo de interrogación. Vemos aquí un ejemplo, how often se queda con qué frecuencia, el verbo es you, por lo tanto se tiene que seleccionar do, y luego el verbo y complemento, have dinner, how often do you have dinner, qué tan frecuente tú cenas. Y la respuesta, pues ahí sí va a ser congruente, puede ser varias respuestas. En el anterior
si nos regresamos a la pregunta anterior, si alguna vez las únicas posibles respuestas será sí o no. En este caso, pues va a variar. Puede haber múltiples respuestas. Puede utilizar la persona always, usually, often, etc. En el caso de este ejemplo se utilizó sometimes. Sometimes, aquí está, luego va el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Sometimes I eat dinner. ¿Sí? También se puede contestar con un sujeto más un adverbio de frecuencia más verbo más complemento. Por ejemplo, I always have dinner, ¿no? Ya comentábamos que, bueno, la manera, pues, queremos decir lo más propia de decirlo es have dinner, pero pues también se puede utilizar eat dinner, ¿no? Va dependiendo el contexto. Bien, y ahora pasamos a los sustantivos contables e incontables. Como mencionábamos en el video de introducción, pues son los que nos van a permitir tener que la palabra o el sustantivo, recuerda, sustantivo es hasta cierto punto el sujeto, lo decimos así de manera didáctica, pero bueno, el sustantivo es objeto, situación de la que estemos hablando, puede tener un plural. Por ejemplo, aquí tenemos cow, una vaca, y si fuera is, permite esa palabra vaca hacerla plural, es correcto, vacas, ¿no? En el caso de los incontables, la propia palabra no permite pasarlo a plural. Por ejemplo, tráfico solo se puede quedar en singular, no decimos tráficos, ¿no? Entonces es la gran diferencia. Es importante que tomes en cuenta que no siempre las palabras tienen la misma gramática del español al inglés. Entonces, bueno, tal vez algo que en español nosotros pudiésemos decir, no, pues sí tiene plural, en inglés, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, investigando los diferentes sustantivos que hay, son muchísimos, y pues también leyendo y practicando. Bien, ahora pasamos a hacer preguntas con some y any que están relacionadas con los sustantivos contables e incontables. En este caso, some es para plural, algunos, algunas, any para singular, alguno o alguna. Es particular esta estructura porque para hacer una pregunta se va a usar any, independientemente si es contable o incontable. Tenemos aquí la pregunta que empieza con un do, no se va a usar un does, solo se va a usar do, ¿sí? Luego el sujeto, el verbo, any, el objeto u objetos, más el signo de interrogación. Y tenemos aquí pues, la respuesta positiva, yes más sujeto más verbo más some, independientemente si es contable o incontable. Y si fuera no, no sujeto, do not, o su contracción que es don't, el verbo y luego un any, ¿sí? Independientemente si es contable o incontable. Tenemos aquí un ejemplo, do we need any tomatoes? Tomatoes, tomates, son contables, necesitamos algunos tomates, y la respuesta, pues si es negativa, es no, we don't need any. Ahora, aquí ya vimos un ejemplo con un sustantivo contable, ¿sí? Ahora vamos a ver con un sustantivo incontable. Do we need any sugar? Fíjate cómo estamos utilizando la misma estructura, ¿sí? Y la respuesta, en este caso también negativa, es no, we don't need any, ¿sí? Fíjate cómo se está utilizando la misma estructura, ya sea incontable o contable. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like.